Bueno, muy buenas a todos. Hoy pues me ha tocado a mí compartir la alabanza con vosotros y bueno, pues he pensado en hacer algo distinto, intentando simular un poco lo máximo posible bueno, la alabanza que hacemos los domingos con varios instrumentos. Así que bueno, me he grabado por partes, he grabado varios instrumentos en un programa del ordenador, varias voces y bueno, al ser yo solo pues estoy un poco limitado, pero espero que lo podamos disfrutar todos juntos. Un abrazo a todos. Dios de milagros y amor, sana sanidad, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, amamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Dios es grande, Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Sí, Padre, queremos darte gracias, Señor, esta mañana porque sabemos que tú eres fiel, Señor. Sabemos que tú nunca cambias, Padre, que tú eres el Dios eterno, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a aquellos que lo necesitan, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a ser tus estandartes en esta tierra. Abre los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a
sea toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la oración, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Porque tú eres el único que se lo merece, Señor. Tú y solo tú mereces toda la adoración, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Hace unas semanas fue el aniversario del hundimiento del Titanic. Y la verdad es que fue un acontecimiento tan sonado que todo el mundo oyó hablar de ello. Pienso que este acontecimiento nos da un poco de luz sobre los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿No se estará repitiendo la famosa historia del Titanic en nuestra sociedad de hoy? Mira, Titanic significa titánico, es decir, invencible, indestructible. Lo construyeron con mucho optimismo y la soberbia de una sociedad como aquella, que era una sociedad en decadencia. Incluso le pusieron el atrevimiento, el lema: a este barco ni Dios lo hunde. Mira, tenía capacidad para 3.000 personas, aunque eso sí, estaban los viajeros separados por clases. Antes de salir les advirtieron con avisos de que la ruta era muy peligrosa y la velocidad con que querían navegar también entrañaba sus peligros. Solo cuando ya no hubo solución se dieron cuenta de que tenían un problema, y es entonces cuando chocaron contra el iceberg. Lo quisieron silenciar, estaban seguros de que el barco de todas maneras no se hundiría jamás por los compartimentos que tenía. Dijeron: continuaremos con la fiesta. Esa fue la respuesta. Sonó la orquesta con su música. Trataron de maquillar la realidad que acabaría arrastrándoles a la muerte. Aquel viaje hecho para navegar entre sueños se convirtió en solamente 2 horas en un barco hundido en el abismo del océano. Recuerda, decían, ni Dios lo hunde. Y cientos de personas, pues de esta manera murieron. Fijaros ahora en el desastre. Ahora es cuando incluso se ponen ya, cuando se dan cuenta, a cantar 2 canciones. Y ha cambiado pues mucho la cuestión. Fíjate, la primera: cerca de ti, Señor, quiero morar. El famoso himno evangélico. Y la otra, Otoño, cuya letra empezaba diciendo: ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. No supieron hacer caso a aquellas voces de advertencia, voces de alarma que incluso les estaban previniendo. La soberbia, creerse dioses, les sumergió en lo profundo del abismo. Moraleja, todo esto tiene que tener una moraleja. Quizás la sociedad de hoy es también una sociedad Titanic, con la misma soberbia y con la misma decadencia que la que encontramos en esa otra época. No podemos seguir viviendo de esta manera como estamos viviendo en el mundo. Se vive a una velocidad que se lleva por delante a muchas personas y a todas las que pilla por el medio, sin importar a quiénes. Y de repente aparece, como apareció en unos meses, un microorganismo, sigo diciendo, tan diminuto, tan invisible, tan imperceptible, y aparece como el iceberg en medio del océano. Y el barco, en este caso donde estamos, llamado Europa, aunque afecta pues lógicamente pues a todo el mundo, está más cerca que los demás del naufragio, que ha abierto una gran grieta en el cascote de nuestro barco, de nuestra Europa, y hace que entre el agua por todas partes. Sé vigilante, hermanos. Iglesia, sé vigilante. Y escucha la voz de alarma, y podremos, incluso como iglesia, salvar muchas vidas. Y eso es lo que el Señor va a hacer a través de todos nosotros, yo lo creo. Es un llamado de Dios pidiendo un cambio en las vidas de las personas. Es un llamamiento desde el cielo a todos los términos de la tierra, para que el hombre salga de su soberbia, de su engreimiento, y se eche en las manos del Dios vivo.
Dios está esperando que todos procedan de esta manera al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Así que no hay dificultad, por muy grande que sea, de todas maneras, que Jesús, el Hijo de Dios, no nos pueda ayudar a salir de ellas y a vencer. Y estamos convencidos como Iglesia que estamos en sus manos y estamos muy bien. Y Jesús lo va a hacer por nosotros. Ahora, no maquillemos nosotros la situación y estemos atentos y alertas a todos los avisos que nos están viniendo como focos, faros, en medio de los tiempos que nos toca vivir. Una de las supervivientes, pues más o menos vino a decir que de todo esto pues aprenderemos muchas cosas. Dice, esto abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta de que el desastre no es en vano. Dios, te digo hoy, Iglesia, Dios llama a su Iglesia a ser un instrumento de salvación para este mundo que se está naufragando y que está hundiéndose cada día más. Hoy vemos, leemos y releemos artículos que nos ponen los pelos pues de punta, ¿no? A veces puedes pensar que es una crisis de realismo. Hay que ser realistas con la situación que nos toca vivir y no tampoco maquillarla ni disfrazarla. Así, un comentarista que se llama Hegel escribió que lo único que podemos aprender de esta historia es que no aprendemos nada de la historia. Así que, dice, dudo mucho que la epidemia nos haga ser pues más sabios. Lo único que está claro es que el virus destruirá pues los cimientos de nuestras vidas, de nuestra sociedad, provocando no solo un enorme sufrimiento, sino un desastre económico probablemente mayor que el de la gran recesión del siglo pasado. No habrá ningún regreso, dice pesimistamente pues este crítico, no habrá ningún regreso a la normalidad. La nueva normalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. Tendremos, dice, que aprender a sobrellevar una vida mucho más frágil y comprender que no somos más que seres vivos entre otras formas de vida aquí en la Tierra. Ahora bien, como dijo Martin Luther King hace ya más de medio siglo, todos nos hallamos en el mismo barco o en diferentes embarcaciones, pero ahora estamos todos en el mismo barco y tenemos que seguir hacia adelante. Yo pienso que la crisis del virus nos permitirá centrarnos en lo esencial de nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, en esta mañana, buenos días ante todo. Nos alegramos de seguir comunicándonos a través de estos medios. Seguimos con los cultos, las reuniones devocionales, tiempos de oración, a través de estos medios. Y damos, como decimos, gracias a Dios por ello, entendiendo que cada vez ya queda menos tiempo para que podamos, de una manera presencial, reunirnos todo, que es lo que es el sentido de Iglesia, ¿no? Y así que en esta mañana les invito a abrir vuestras Biblias en el primer libro de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer unos hermosos versículos de la palabra de Dios que dicen así. Capítulo 1, desde el versículo número 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean a todos vosotros multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminado e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por la que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oremos por la palabra, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo donde podemos acercarnos a la revelación de tu palabra, y lo hacemos con reverencia, sabiendo que tú nos hablas, que tú envías tu palabra siempre con propósito y va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Nos movemos en tu palabra en esta mañana y queremos que sea de edificación, de exhortación y de consolación para todos los oyentes, los hermanos de nuestra congregación y quizás también otros hermanos de diferentes lugares y en diferentes sitios que también tienen acceso pues en esta mañana pues a esta reunión. Queremos que esta reunión esté centrada en la persona de Jesucristo, que sea cristocéntrica y que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones. Queremos oír tu palabra, queremos quitar aquello que no sea tuyo, quitar los huesos y comer pues la carne que sea de provecho para nuestra edificación cristiana. Muchas gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, este texto que tenemos en Primera de Pedro es un texto con mucha riqueza pues en el ámbito espiritual y muy de la línea de lo que Dios pues nos habla pues en el tiempo actual a todos nosotros, también como iglesia y también particularmente, ¿no? Empieza diciéndonos que ahora pasamos por un tiempo de aflicción, aunque sea un tiempo breve, y dice para que sea sometida a prueba vuestra fe. Dice mucho más precioso que el oro. Aquí lo dice pues en la palabra de Dios, ¿no? Y es algo así más o menos lo que estamos atravesando y pasando, ¿no? Después se está hablando de cómo los profetas en el Antiguo Testamento pues profetizaron acerca de la gracia y la salvación que tocante a nosotros, pero dice que estas personas escudriñaron y escudriñaron las Escrituras para ver en qué tiempo se consumaba pues la venida de Jesucristo al mundo para traer ese plan de salvación pues para todos los hombres, ¿no? Así que escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, que eran conocedores de los tiempos, buscaban a Dios, buscaban la revelación para ser entendidos en el tiempo que podían acontecer cosas importantes, ¿no? Y termina diciéndonos pues el capítulo pues una amonestación a nosotros en estos tiempos en que vivimos a que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, que seamos sobrios y que esperemos por completo la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿no? Así que, ahora bien, el llamado de Dios de hoy para nosotros es que la Iglesia tiene una oportunidad única, porque somos los únicos portadores de buenas noticias y en estos momentos somos las únicas voces que se levantan en el mundo y los únicos mensajeros que puedan transmitir un mensaje lleno de esperanza. El mundo no encuentra salidas, no encuentra soluciones y nosotros siempre estamos aquí diciendo la solución, nuestra esperanza pues está en el Señor Jesucristo. Y para hacer todo eso y hacerlo visible tenemos que tener también revelación para ser por una parte vigilantes
y entendidos también de los tiempos que estamos viviendo, y ser conocedores también de la visión de Dios, ¿no? Porque pudiese ser que estemos centrados también en otras cosas y todo esto que está ocurriendo pues no seamos capaces de descifrar, de entender el trato de Dios con nosotros en particular y con la Iglesia también en general, nuestra congregación en Controversia, pero a la Iglesia en general pues también en todo el mundo, ¿no? Quiero decirte que en el segundo libro de las Crónicas se nos habla un poquitín la historia, por ejemplo, del rey Uzías, ¿no? Y dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y dice que Zacarías, el profeta, era entendido en visiones de Dios. Y entonces el rey, en esos días que buscó a Dios, pues prosperó. Es decir, que el rey Uzías, ayudado por el profeta Zacarías, se dio cuenta de que se necesitaban grandes cambios en la nación. Se dio cuenta de que había un cambio fundamental de un tiempo a otro en esta transición, porque era muy joven, no sé si tenía 16 años, había una transición muy importante en tiempos también muy complicados y también muy convulsos, ¿no? Así que al final, pues cuanto más buscaba a Dios, pues las cosas mejor le salían, ¿no? Cuando su padre pues había muerto, pues le pusieron como rey, como digo, a los 16 años. Ahora, Zacarías, entendido en visiones, fue un profeta que ejercitó una influencia grande sobre este muchacho en una época pues que necesitaba también la cooperación y la ayuda y la dirección de parte de Dios, ¿no? Así que yo diría que el COVID-19, esto que estamos atravesando, ha afectado a nuestra sociedad en todos los ámbitos. A veces estamos pensando que ha afectado pues, con las muertes, la cuestión sanitaria, después se nos habla de la economía, etcétera, etcétera, pero yo creo que está también incluyendo el ámbito espiritual, ¿no? Yo creo que la Iglesia, los creyentes, nosotros debemos de estar velando continuamente y saber discernir los signos de estos tiempos. Hay que estar atentos a la voz de Dios y sin lugar a dudas hoy más que nunca por todo esto que está pasando. Y Dios va a hablar y está hablando en medio de una tragedia y en medio de estos tiempos y en medio de la prueba que ha venido sobre la humanidad y también esta prueba, como dice el apóstol Pedro, que también, y este tiempo de aflicción también puede venir sobre nosotros. Ahora, estamos escuchando pues todo tipo de voces. Voces, bueno, pues solo tenemos que ver los medios de comunicación, la televisión y cualquier otro medio, y vemos que pues hablan periodistas, hablan economistas, hablan médicos, hablan científicos, los políticos todos los días, epidemiólogos, es decir, una cantidad de gente impresionante, y escuchamos todas estas voces, ¿no? A estas voces, si nosotros añadimos que también el diablo habla, y si a esto añadimos que también nuestra propia carne tiene voz, pues nos encontramos que escuchamos toda una panorámica de voces. Después está la más importante, la voz de Dios, ¿no? Pero con tantas voces, con tanto ruido, con tanta problemática y con tantas cosas, a veces puede ser que no tengamos un oído atento para escuchar la voz de Dios. Yo creo que, por lo menos nosotros, jamás habíamos vivido pues algo así como lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que nosotros, en el caso nuestro, pues no tenemos pues precedentes. Ahora, la Biblia habla y la propia historia, cuando hemos leído la historia, pues podemos encontrarnos relatos a lo largo de los siglos, de épocas también también con pandemias, con pestilencias, con hambrunas, tiempos de mucha oscuridad. Y la Biblia pues está escrito para tiempos como el tiempo nuestro. Si vemos la historia de la Biblia nos vamos a encontrar también todo este tipo de tiempos llenos de dificultades. Así que Dios sigue hablando hoy, sigue hablando en el presente. Yo creo que hay 3 requisitos fundamentales que tenemos que tener nosotros presentes, por decirlo de alguna manera, para poder ser entendidos en los tiempos que vivimos, para ser entendidos de la visión, lo que Dios quiere transmitirnos, y creo que la parte principal y la principal característica está relacionada con nuestra vida cristiana. ¿Cómo debe de ser nuestra vida cristiana?
¿Cómo tiene que ser tu vida cristiana? Mira, la búsqueda continua de la presencia de Dios es fundamental y hoy día tenemos esa oportunidad más con el confinamiento de apartarnos, de aislarnos más y acercarnos en esa búsqueda de continuidad. Pues es una época donde debemos de buscar la gracia de Dios, debemos de buscar la fortaleza, debemos de anhelar pues los dones de Dios, la unción del Espíritu Santo, y podríamos pues diciendo factores importantes que son importantes para capacitarnos en la vida cristiana, ¿no? Ahora, si todo esto lo reemplazamos, como siempre, por nuestros propios afanes, por nuestras labores, por nuestros trabajos, por nuestros estudios, por los logros materiales y un sinfín de etcéteras, que quizás ese ha sido uno de los errores que quizás hemos cometido y por eso debemos de analizar, ¿no? La búsqueda exclusiva de todas estas cosas que son materiales, pues a veces ha producido en nosotros pues fatiga, decepción, a veces ha producido hasta tristeza, pues todas estas cosas que pueden ser más o menos importantes, sin embargo no tienen consistencia. Hoy son y mañana desaparecerán. Hoy tenemos y mañana dejaremos de tener. Las cosas que se ven son perecederas, mientras que, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, las que no se ven son eternas, ¿no? Así que Jesucristo nos enseña ya en el Sermón del Monte, el famoso versículo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿no? Es decir, las añadiduras están relacionadas con los bienes pues terrenos, temporales, físicos, ¿no? Pues quizás ellos llegarán en la medida que nosotros busquemos a Dios y sean para cubrir nuestras necesidades inmediatas, ¿no? Así que te lo explico a continuación. Por ejemplo, Uzías tenía 16 años. Bueno, comenzó a reinar en Judá, pues a esa edad tan temprana, fíjate. Pero mira, fíjate, no se dedicó a buscar lo que cualquier muchacho de 16 años pues está pensando pues en esa tierna edad, ¿no? No se dedicó a buscar las cosas de los jóvenes de su edad. Dice, persistió, es decir, persistir quiere decirse mantenerse firmes, mantenerse con propósito, mantenerse sin claudicar, es decir, en buscar a Dios. Y él le guió por el camino recto de la bendición y le prosperó pues en sus caminos. Y mira, cuando hablamos de prosperidad, que hoy día pues es hasta complicado utilizar esta palabra por ciertas teologías, algunos piensan equivocadamente que la bendición de Dios consiste solamente en posesiones, en dinero, en elementos materiales. Cuando la Biblia habla de bendiciones, casi siempre se refiere a las abundantes riquezas de su gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las bendiciones importantes. En los días que busca a Dios, pues Uzías fue prosperado. Con la ayuda de Zacarías, que era una persona que tenía visiones de Dios, pues llegó a ser entendido de los tiempos de Dios. Era el tiempo de reedificar, era el tiempo de renovar, era el tiempo de traer grandes cambios dentro pues del pueblo y la nación de Israel, ¿no? Así que yo quiero decirte que, mira, en medio de una pandemia como la que estamos nosotros pasando, COVID-19, me recuerda simplemente que las necesidades del hombre son sobre todo de valores que carecemos, que no tenemos, y que son precisamente en esta crisis cuando se revela que el corazón del ser humano, de la sociedad, del hombre moderno, está vacío porque revela que el vacío está en el materialismo, en las cosas superficiales, que son a veces los estímulos y los deseos que nos rodean. Por eso, en primer lugar, quiero deciros que vamos a persistir como un punto importante que vamos a desarrollar, persistir en buscar pues la presencia de nuestro Dios. Sí, persistir en obedecer a Dios en todo lo que Él nos está mandando. Hoy vivimos en un mundo que está en medio de un naufragio. Es un naufragio pues nacional, pues, espiritual, moral, y se necesita la actuación del pueblo de Dios. No podemos quedarnos aquí paralizados. Dios mío,
Dice, si vamos a Romanos, dice que incluso la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación nuestra, la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que en nuestro interior está resonando pues la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios diciendo, levántate y resplandece, Iglesia, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate del sueño para que despiertes y entres en una realidad donde tienes que actuar en el nombre del Señor. Yo creo que nosotros de esta situación podemos sacar muchas lecciones y podemos extraer pues muchísimas cosas importantes, ¿no? Porque primeramente pasaría en cualquier aspecto de la vida. Si nosotros no evaluamos las causas que condujeron al desastre, estaremos condenados a repetirlo. Lógicamente estamos pensando que una cuestión es el camino del mundo y otra cuestión es el camino nuestro como creyentes. Pero todos tenemos incluso como creyentes la recomendación bíblica de que el pueblo, si no tiene visión, el pueblo si no tiene conocimiento, el pueblo si no tiene doctrina, el pueblo perece. El pueblo pues con esa frase que está acuñada, que no conoce incluso su propia historia, volverá a cometer los mismos errores. Es lo que vemos en la historia de Israel, que de manera cíclica vuelven a repetir una, otra y otra vez los mismos errores y caen en un ciclo del cual pues parece que no tienen nunca salida, ¿no? Yo creo que de toda esta situación y de estas experiencias podemos salir transformados. Yo creo que sí, pero no necesariamente, como yo digo, pues dependerá de nuestra actitud ante la situación que vivimos, ¿no? Dependerá también de nuestra capacidad de convertir este confinamiento en una especie de retiro que nos lleve a una introspección. Es decir, no solo quedarnos en casa, sino entrar en nuestra propia casa, en tu interior, entrar en nuestro mundo interior. El primer paso para aprender a meditar es meterte en tu habitación y apartarte de los otros. Y ahora pues se nos ha dado casi como un hecho. No tenemos más remedio que estar aquí solos y podemos nosotros introspeccionar y entrar dentro de nosotros mismos para hacer un análisis, una evaluación y un examen. Recuerda las palabras bíblicas, examínate a ti mismo, ¿no? Pero hay que dar los siguientes pasos o diferentes pasos, o si no, pues nada consustancial pues va a cambiar, ¿no? Porque cuando entramos dentro de nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Pues que encontramos sombras, encontramos de todo, encontramos todo lo oscuro que nos pertenece y que normalmente a veces preferimos ignorar todo lo que encontramos en nosotros. Todas esas tinieblas se nos brindan ahora en bandejas y sacamos tiempo para pararnos delante de Dios, porque el mundo emocional de buena parte de la población está muy revuelto y este mundo está ya a la espera de que cuando todo esto pues vaya pasando, y esperemos que lo más pronto posible, va a necesitar muchas respuestas que nosotros como pueblo de Dios tenemos que darles para abrir el camino, para llevarles a la salvación y a la vida eterna, ¿no? Así que hay que persistir en obedecer a Dios en lo que Él nos manda, en obedecer a Dios, en hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, no a nuestro aire, no con las armas naturales y carnales, sino con las armas espirituales. Y si no, hay que hacerlo a nuestra manera, no, a la manera de Dios. Y vamos a usar pues la oración, vamos a usar la intercesión, el testimonio, la proclamación, y vamos a tirar hacia adelante pues para aprovechar bien el tiempo y sacar pues cosas positivas de todo esto, ¿no? Bien, la palabra de Dios, cuando estábamos hablando, nos habla de que tenemos que ser entendidos. En el tiempo que nos está tocando vivir, tenemos que ser entendidos de ese tiempo, tomar conciencia de que este tiempo nos está trayendo una serie de señales y Dios nos las pone delante, ¿no? ¿Recordáis pues lo que tan repetitivo a veces en la iglesia hablamos de los hijos de Isaacar que se alistaron al ejército de David, y vemos que se nos dice que eran entendidos de los tiempos?
que eran personas que sabían lo que había que hacer en ese tipo de circunstancia, y personas dispuestas pues a obedecer las órdenes que le venían de arriba, ¿no? Así que vienen tiempos peligrosos y muy peligrosos los que tenemos ahora por delante, donde va a predominar la inseguridad, el temor, y yo creo que hasta el terror se terminará apoderando pues muchas veces de la gente, ¿no? Así que si no evaluamos las causas que condujeron a este desastre en este mundo, estaremos condenados a repetir la misma historia, ¿no? Sin duda traerá, convencidos los creyentes de que traerá algo positivo. Reflexionaremos, descubriremos la manera de que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo construiremos algo distinto para extender el reino de Dios, y la iglesia va a cambiar, va a ser transformada, va a ser llevada pues a otro nivel, a otro tipo de situación, más emprendedora, más evangelística, más cumplidora, más buscadora de Dios y de su reino, ¿no? Así que bueno, pues yo en este apartado creo que estoy contento de que podemos sacar cosas pues muy positivas, ¿no? Mira, de cara al futuro, pues el miedo, yo diría que es lo que viene, y es el cáncer del futuro, ¿no? La culpa fue pues el cáncer del pasado, y en el presente pues es el apego a las cosas materiales, el apego a esta tierra, el apego a las cosas de aquí, ¿no? Así que el antídoto para presente, pasado y futuro, para todo el antídoto es la fe, es decir, la confianza en Dios. Poner nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, y eso no se improvisa. La fe es una virtud, lo que significa que esa virtud podemos trabajarla, podemos desarrollarla con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿no? Si nosotros llenamos nuestra mente de basura, si llenamos nuestra mente de cosas que no convienen, terminaremos agotándonos también por este miedo, terminaremos enfermando como mucha gente. Por eso hay que cuidar mucho las palabras que escuchamos, como decía, las voces que nos vienen y que escuchamos, tenemos que tener mucho cuidado, e incluso también todo lo que leemos. Y nuestra manera de actuar pues debe de ser enfocada con el proyecto que Dios tiene y nos plasma a través de su palabra, ¿no? Todo lo que va llegando a nosotros deja huella pues en nuestro cuerpo, y deja un pozo también en la parte más profunda de nuestra alma, ¿no? Así que nuestro trabajo principal es mantener la mente vacía y el alma limpia, el espíritu limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para así poder pues con las personas con las cuales nos vamos a interrelacionar, poder transmitirles un mensaje de esperanza, y un mensaje tan precioso como el Evangelio, un mensaje pues lleno de amor, ¿no? Así que, ¿en qué cosas debemos de ser entendidos? Pues debemos de ser entendidos en todo lo que Dios quiere para nuestra vida en particular. Debemos de ser entendidos en el proyecto que Dios tiene también para la congregación local, aquí que estamos aquí en Contureces, en Gijón. Tenemos que desarrollar el plan de Dios con sabiduría e inteligencia, para poder ver qué estrategias son importantes para extender el reino de Dios y el Evangelio pues en nuestra ciudad y en nuestra región donde estamos trabajando. Y hay que buscar pues de qué manera podemos plasmar esa realidad. Los hijos de Isaacar dice que sabían lo que había que hacer, así que no sea una asignatura pendiente para todos nosotros. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer, los pasos que tenemos que desarrollar, y enfocarnos, es decir, el enfoque es muy importante, el enfoque en Jesús, autor y consumador pues de nuestra fe, ¿no? Así que yo creo que estos tres requisitos son importantes, porque nos harán crecer, nos harán madurar. Si nosotros obedecemos a Dios, si somos entendidos de la visión, si dedicamos tiempo y persistimos en la búsqueda de Dios, pues alcanzaremos los objetivos. Pues todo este tiempo pues habremos sacado lecciones importantes. Hemos entendido que Dios está trabajando en el tiempo actual, Dios está hablando, y nosotros vamos a ser embajadores para llevar el ministerio de la reconciliación pues a todas las personas, ¿no? Así que igual que el otro día se nos hablaba, o varias veces se nos ha hablado acerca de José, que recibía la visión, no solo recibía,
digo, la visión, sino que además era entendido en ella. Por eso todo lo que hacía el Señor lo plasmaba y lo ponía en sus manos y lo ponía en sus caminos para que anduviese por ello, ¿no? Que en este tiempo podamos persistir, que en este tiempo podamos entender, que en este tiempo podamos buscar, que seamos bendecidos con las bendiciones que Dios pues, nos quiere dar y nos quiere transmitir, ¿no? Bien, yo creo que básicamente el mensaje que quiero transmitir en esta mañana pues es esto, ¿no? Por eso como conclusión, es cierto que han aparecido pues muchísimos temores en este tiempo. Sabemos que es muy difícil mantener la serenidad. En este tiempo, mira, quiero decirte, la familia, el matrimonio, el medio ambiente, el disfrutar de los paseos al aire libre. Yo veo todas esas multitudes que asoman por aquí, por los pericones. Ya no queremos ir porque hay demasiada gente, pero veo que la gente disfruta del aire libre y disfruta también de la libertad de poder salir, ¿no? Y también en otros apartados como en el plano devocional, la oración, la introspección, como decía, saldremos reforzados, y también va a salir reforzada seguramente la misión porque nos empezamos a dar cuenta de la urgencia de la predicación del Evangelio. Quizás a veces nos pasaba un poco pues desapercibido todo esto, ¿no? Y es tiempo pues de pararnos. Mucha gente en la historia bíblica, la historia de la Biblia, encontraron muchas dificultades. La historia está llena de dificultades, de problemas, de pruebas, pero cada vez que había un problema, cada vez que había una prueba, para los hijos de Dios era un trampolín hacia un plano o nivel superior, y muchos llegaron a alcanzar pues ese plan, ese objetivo final de Dios, y a veces, como en el caso de José, decíamos, ha sido pues impresionante, ¿no? Así que, bueno, pues en medio de toda esta enfermedad que atribula a la gente, que estamos como estamos, con las inquietudes, con los temores, tantas cosas que están ocurriendo, siempre escuchando todo tipo de voces. Mira, pues yo te invito a que te pares a escuchar la voz de Dios. Mira, la voz de Dios trae tranquilidad de espíritu. La voz de Dios trae sosiego. La voz de Dios trae calma. La voz de Dios pues te transmite esa serenidad que necesitamos más que nunca en este tiempo. La voz de Dios te transmite fe para que pongas en Él tu confianza, y no te desesperes a veces pues por situaciones, pues por la economía, pues por la pérdida de trabajo, por tantas circunstancias graves, algún pariente con enfermedad, algún pariente incluso pues que ha partido pues para el más allá, ¿no? Y así que la muerte se ha vuelto como algo que está en estos días en primer plano, y parece que tenemos que convivir con la muerte, ¿no? Y poner la muerte en este plano, pues puede parecer terrible, pero no. Yo creo que a veces es necesario, ¿no? La muerte forma parte de la vida, y una de las lecciones que aprendemos es que todo aquello que viene sobre nosotros, que nos trae miedo sobre la muerte, es porque no has vivido muchas cosas, ¿no? Es cuando te das cuenta que no has aprovechado bien el tiempo, que te quedaron muchas cosas sin hacer y que podías haber hecho tantas cosas que no has hecho, ¿no? Así que diría yo que nosotros, como creyentes, como Iglesia de Dios, no perdemos la consistencia de que somos peregrinos, y es la lección también importante que tenemos que aprender en este tiempo, que tenemos suelo bajo nuestros pies para andar, y un horizonte para seguir en este trayecto como peregrinos, pero aprovechando bien el tiempo y llevando las buenas noticias de la paz y el Evangelio de Jesucristo. Así que es algo tremendo. Sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga muy grandemente. Muchas gracias. Bueno, hermanos, un saludo también pues para todos vosotros, para todas las familias que componen la Iglesia, para cada uno, jóvenes, niños, mayores, matrimonios. Un saludo y un abrazo virtual para todos vosotros, esperando que podamos tener reuniones presenciales y poder un día pues disfrutar de la comunión cristiana, que es de las cosas más importantes que podemos disfrutar. Que Dios os bendiga una vez más. Bendiciones.
Hola Iglesia, qué buen culto hemos tenido, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, es el tiempo de anuncios y es un tiempo importante, ¿verdad? Seguimos enviando los devocionales diarios. Miradlos, escucharlos, tenemos un tiempo de oración a las 8 de la tarde, todos juntos, ¿sí? Mañana lunes tenemos una sorpresa. La pastora Pili os está enviando unos enlaces y vamos a tener una reunión de Aglo. Va a ser muy interesante con una predicadora excepcional y vamos a tener un tiempo muy chulo mañana lunes a las 6:30, creo que es. ¿Vale? Nos conectamos. El martes tenemos nuestro culto de oración vía Zoom. Yo sé que algunos esto de las últimas tecnologías pues no lo lleváis. Si alguno necesita ayuda, por favor me mandas un WhatsApp privado o un WhatsApp a anuncios y trataremos de ayudarte para que puedas conectarte. Bien, también os recuerdo que se ha cancelado ya, se ha finalizado las reuniones de oración que teníamos a las 8 de la mañana con lo que es FADE Pastores, ¿vale? Siempre había todos los días 3 pastores que oraban, pero ya se ha acabado ese programa, así que ya no lo tenemos a partir de mañana lunes. Lo que sí seguimos teniendo todos los jueves a las 7 de la mañana nuestro tiempo de oración como fraternidad, como iglesia, que seguimos orando por la situación. Y yo sé que todos estáis diciendo, a ver Eli, pero ¿cuándo nos podemos volver a reunir? Bueno, es verdad que Asturias entra en esta nueva fase mañana día lunes. De momento, el próximo domingo vamos a hacer una experiencia piloto, ¿vale? Va a ser una reunión en la iglesia, pero no es abierta. De momento solo estaremos lo que es el cuerpo oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo adaptamos todas las cosas a la normativa. Lo que queremos es adaptarnos a la normativa de una manera que sea un buen testimonio, ¿nos parece? Eso sí, vamos a poner a vuestra disposición un enlace vía web donde podéis inscribiros si queréis asistir a la otra próxima reunión del domingo, 24 de mayo. El 24 de mayo abriremos nuestro local. Eso sí, recordad, no podemos tener más de 1/3 de personas, con lo cual necesitamos, primero, que os inscribáis vía enlace que os vamos a enviar o vía WhatsApp. Si no puedes tener ni vía enlace ni vía WhatsApp, entonces llámame directamente a mí, a los pastores Corsino y Pili, a Tony, pero es imprescindible que te inscribas porque solamente tenemos un número limitado de aforo, ¿de acuerdo? Además, te recuerdo que solamente podrán asistir a la iglesia las personas que tengan una edad entre 10 y 60 años. Ya lo sé, me dirás, ya es que tengo mucha ganas de ir a la iglesia y tengo 61, 62. Pero de momento, hermano, necesitamos controlar el aforo y tenemos que adaptarnos a la legislación vigente. De verdad, necesitamos que os inscribáis solamente las personas entre 10 años y 60. Si además eres una persona que tienes enfermedades o que no vengas. Es un momento en el que tenemos que responder al llamamiento de la responsabilidad por salubridad pública, ¿de acuerdo? Te cuento más cosas. Nos vamos a ir inscribiendo a través o de la web o del WhatsApp o vía telefónica. Hay un aforo limitado. Si de repente cerramos el aforo, no te preocupes, estarás para el siguiente culto, ¿de acuerdo? Una cosa te recuerdo, es imprescindible la mascarilla. Si no tienes mascarilla, no te preocupes porque nosotros te la daremos en la iglesia. Pero tenemos que respetar todas las normas, no nos podemos besar, tendremos que estar a 1 metro de distancia, todas las indicaciones que nos están dando
desde las autoridades sanitarias, ¿de acuerdo? Se me está olvidando algo y ahora mismo no sé lo que era. ¡Socorro! Que alguien me ayude. Sí, el permiso. Vale. El tema es que si la iglesia te queda a más de 1 kilómetro de casa, lógicamente tendremos que enviarte un permiso para que tú puedas desplazarte. Por lo cual, harás la inscripción vía web, vía WhatsApp o vía telefónica. Pero hasta que no digamos que efectivamente estás dentro de esa reunión y te enviemos el permiso, no puedes venir porque te puedes arriesgar a una multa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haremos? Una vez te inscribas y te confirmemos que tu asistencia está verificada, te enviaremos un permiso, ¿de acuerdo? Para que cuando tú te traslades a la iglesia el domingo día 24 de mayo, no tengas ningún problema si te para un policía, etc. Bueno, estamos ante un tiempo nuevo, no cabe duda, por lo que te pedimos comprensión, colaboración, sobre todo oración. Queremos hacer las cosas dentro de la normativa. Queremos hacer las cosas de manera que todos estemos bien, que las cosas se produzcan con orden y que estamos orando para que pronto todo esto pase, ¿de acuerdo? Así que, por favor, toma estas normas de una manera con todo el amor y todo el cariño. Recuerda, solo se podrá asistir entre edades comprendidas entre 10 y 60 años, sin patologías, personas que estén totalmente sanas. Eso será, se abrirá la inscripción para el domingo 24 de mayo y el próximo domingo, 17 de mayo, tendremos un culto en el que sí, va a ser en directo, pero va a ser nuestro culto de prueba para ver que estamos adaptados a toda la normativa, con lo cual estaremos un poco lo que es el cuerpo oficial y las familias del cuerpo oficial. Pero no sientas otra cosa, siente que estamos queriendo hacer las cosas de la mejor manera para ti, para nosotros y para lo que es esta sociedad, ¿de acuerdo? Familia, os queremos, estamos orando, rogamos que sigáis orando para que el Señor nos dé sabiduría y saber hacer las cosas de la mejor manera. Os amamos y despedimos, ¿sí? Dios, te pedimos que estés en cada casa, Señor. Cada persona, cada familia que nos ha escuchado, nos ha seguido. Bendecimos cada hogar, Señor. Deseamos estar juntos, Señor. Deseamos congregarnos, pero también nos sometemos a las autoridades, Señor, en todo lo que requiere, Señor, este tiempo. Así que, Señor, bendice cada hogar, cada persona. Y ayúdanos, Señor, a ir entendiendo y poco a poco adaptándonos a esta nueva realidad. Pero sin duda, Señor, sabemos que tú estás en nosotros, con nosotros y además actúas a través de nosotros. Gracias por este tiempo, porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Recuerda, Iglesia, un paso más. Dios te bendiga.